En el programa anterior, Y la idea que teníamos era precisamente ver cómo ha sufrido una evolución urbanística Tegucigalpa, muchas veces respondiendo a caprichos personales que a una disposición de tipo urbanista de parte de la alcaldía o de los que gobernaban en ese momento. Entonces vemos cómo va evolucionando y no necesariamente el cambio fue para bien. En algunos casos realmente se vio un retroceso o más bien una pérdida de un edificio emblemático que tenía, por ejemplo, el mismo centro histórico, que lo vamos a ver en las fotos que traemos. Hola amigos, amigas, aquí estamos de nuevo en tu programa ¿Qué pasó entonces? Gracias por acompañarnos, estar siempre con nosotros en este programa que pues tenemos una forma diferente de ver la historia pues en relación a esto hemos invitado para el día de hoy a un maestro de generaciones, un gran profesor que pues de una u otra forma él ha marcado una línea en todos los que hemos sido sus estudiantes, somos compañeros de trabajo, somos personas que lo vamos siguiendo por su gran labor de investigación, su aporte y sobre todo ese compartir, ese crear como esa escuela y que pues muchos ya andan en estos caminos. Pues me refiero en esta oportunidad al maestro, al doctor Ramón Rivera. Doctor Ramón Rivera es un historiador con orientación en lo que es geografía histórica y otros temas que él va a ir desarrollando. El tema de hoy es acerca de geotectonismo en Honduras. Él lo va a explicar mucho mejor y que vamos pues, a conocer, aprender mucho más acerca de lo que es esta actividad. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, y usted por haber aceptado nuestra invitación. Sabemos que pasa bastante ocupado, pero bueno, y aquí estamos. Mucha gente, maestro, se pregunta acerca del término que es geotectonismo. Bien, el geotectonismo tiene que ver con la historia del origen del territorio hondureño. Geotectonismo es como cómo ha ido evolucionando el territorio. Mucha gente cree cuando va estudiando la clase de estudios sociales o ciencias sociales, cree que el territorio hondureño que hoy vemos, ese ha existido siempre y no es del todo cierto. El territorio ha ido cambiando con el tiempo. Bueno, para que tenga una idea, el territorio nacional del país tiene aproximadamente unos 80 millones de años de edad. Y entonces lo que hoy conocemos es la última cara del territorio hondureño. Y de eso trata el geotectonismo. Interesante, porque al final vivimos como en un planeta que está vivo, ¿no? Y de una u otra forma se le considera uno de los planetas más inestables del sistema solar. Y eso pues tiene que ver mucho, ¿no? Sabemos también, maestro Rivera, que pues, usted es un geógrafo tanto pues, teórico, pero también es un geógrafo de campo, es decir, usted va a aplicar esos conocimientos al campo y pues ha hecho una serie de investigaciones interesantes en los cuales han sido invitados. Podemos observar en este caso, aquí en la imagen, a un grupo importante multidisciplinario que le reportaron de un hallazgo. Sí, estos son un grupo de compañeros geógrafos, compañeros de trabajo en las universidades, y en este caso estamos en la cercanía de Ojojona, perdón, en la cercanía de Tatumbla, cerca de aquí de la ciudad de Tegucigalpa, en donde fue reportado un fenómeno, hará unos, no estoy seguro, unos 10 años quizás atrás, que hubo muchos incendios y ahí donde estamos de pie, precisamente había un orificio del cual salía mucho calor. Nosotros hicimos las mediciones y las temperaturas superaban a los 280 grados centígrados, ¿verdad? Entonces era un fenómeno muy interesante y realmente que eso es la forma en que hemos ido aprendiendo la geografía del país, una geografía que todavía está o no escrita o mal escrita, con muchos errores y bueno, pues solo conociéndola, solo andándola, es la forma en que hemos ido acercándonos a comprenderle. Y ya que sabemos que usted la ha andado, la ha pateado, como nos dicen en nuestros viajes, ¿verdad? Es la única forma de aprenderla y conocerla. Tenemos aquí este mapa que su fuente es el Instituto Geográfico Nacional. ¿En qué consiste este mapa, maestro? ¿Qué tiene que ver estos colores en el mismo? Esas líneas que aparecen por ahí.
para que, porque mucha gente de repente nunca ha visto este mapa o estamos acostumbrados a ver otro tipo de mapas. Bien, este, como decía, es el mapa geotectónico que nos muestra la historia del territorio hondureño. Fue hecho por el ingeniero Reinier y Elvira Aceituno, el cual murió hace algunos años atrás, bajo la responsabilidad del Instituto Geográfico Nacional de Honduras, institución que desgraciadamente ha cerrado operaciones por el tema de presupuestos y todo, pues, que todos conocemos. Este mapa nos muestra en esos 4 o 5 colores que uno puede ver en él la historia resumida de esos 80 o 90 millones de años en el territorio hondureño. Creo que el color que resalta en la parte norte del territorio hondureño y en algunas partes centrales, el color verde, hace referencia a la parte más antigua del territorio hondureño. Es la primera parte que se levantó, hará unos 90 o 80 millones de años atrás, y la roca que uno va a encontrar ahí es una roca metamórfica, muy antigua. Las montañas no son tan altas por esa razón, porque han sido cepilladas por el viento, por la lluvia, por la acción humana, de tal forma pues que casi no hay muchas elevaciones. Luego tenemos junto a ellas, junto al color verde, colores amarillos, por ejemplo en el Valle de Sula, en la zona de la Mosquitia hondureña, y esas hacen referencia, por el contrario, a las regiones más jóvenes del territorio hondureño, lo último que se formó. Para darles una idea, lo que hoy es la Mosquitia es la región más nueva del territorio hondureño y tiene aproximadamente unos 2 millones de años de haberse formado, de 2 a 3 millones de años. Todavía se está levantando, todavía se está consolidando, y por eso es que usted va a encontrar que en las partes azules, perdón, las partes amarillas, es donde están casi todos los lagos y lagunas del territorio hondureño, porque todavía no está sólido, se está rellenando. Luego tenemos la parte azul, en el interior del país, en la parte central, que esa región hace referencia a lo que fue un fondo oceánico. Honduras estuvo cubierto durante muchos millones de años por un océano. Al no existir la Mosquitia hondureña y al no existir el Valle de Sula, teníamos pues ese paso de agua por el centro del territorio hondureño que abarcaba desde los actuales departamentos de Copán hasta la Mosquitia. En la parte central y occidental de Honduras, a ese mar se le llamó el Mar de Esquías. Y por eso se llama Mar de Esquías, porque el primer lugar donde fueron encontrados los primeros restos fue precisamente en la zona de Esquías, Comayagua. Y ustedes hoy día van a La Libertad, Comayagua, Esquías, San Luis, La Paz incluso, van a encontrar fósiles de plantas y animales que correspondieron a esa época, pero plantas y animales marinos. Me refiero a peces, me refiero a algunas especies de algas, hongos, caracoles, estrellas de mar, ya hechas rocas. Y esta región está formada pues, por rocas calizas, bastante antiguas, que dan lugar a la formación de cavernas y de cuevas. Por eso es que casi todas las cuevas del territorio hondureño aparecen en esta región que estamos refiriendo. Por otro lado, en la parte ya más al sur del mapa, podríamos encontrar el color rosado, y ese color rosado es bien interesante porque los textos de geografía de nuestras escuelas y colegios, Que tenemos toda la parte sur, ¿no? toda la parte sur y algunos puntos alrededor de todo el país, que aparecen como colores rojos a veces muy intensos, hacen referencia al origen volcánico de Honduras. Uno ve eso y se encuentra que prácticamente 1/3 del territorio hondureño es de origen volcánico. Estamos hablando de aproximadamente unos 40.000 kilómetros cuadrados del territorio hondureño tienen un origen volcánico. Y eso es interesante pues porque la escuela no nos cuenta de esa historia, usted lo dijo muy bien, nuestro planeta es un ser vivo y está cambiando continuamente. Esto que tenemos hoy día probablemente dentro de millones de años va a ser algo totalmente diferente. Y quizás el otro color que habría la pena mencionar son los colores negros, las líneas negras que atraviesan a lo largo de la geografía del país, y esas hacen referencia a las fallas geológicas. Y estas fallas son las responsables
del movimiento de las placas, el movimiento del relieve, la creación de relieve, la formación de volcanes y los terremotos. Y entonces, bueno, uno mira un mapa hondureño surcado por estas fallas por todos lados, lo que indica pues que somos un país muy activo, que gracias a Dios pues no hemos tenido actividad muy fuerte, que nos haya provocado grandes eventos y eso pues nos hace pensar de que sí, realmente tenemos un gran país. Así es, definitivamente. Y una de las cosas que probablemente mucha gente que nos ve se preguntará, "Ay, ¿cómo identifico yo esto de que vivo en una zona volcánica? ¿Qué elementos, qué características se presentan en una zona volcánica? Porque en otros países sabemos, como pues, el resto de Centroamérica, son zonas volcánicas completas, pero en Honduras, como usted bien lo anotó, ¿verdad? En la escuela, en el colegio, de repente han dicho, no hay volcanes, no hay evidencia volcánica, etcétera. Pero ¿cómo uno identifica esa zona o donde uno está viviendo si es de origen o es zona totalmente volcánica, maestro? Bueno, como usted dice, Arnulfo, siempre se nos dijo en las escuelas que no habían volcanes y algunos maestros terminaban aceptando la existencia de volcanes, pero estos decían estaban muertos. Independientemente de eso, ningún volcán muere. Los volcanes pueden estar durmiendo y pueden reactivarse y pueden volver a la vida, y esos son los más peligrosos. ¿Cómo saber si estamos en una región volcánica? Bueno, estos edificios volcánicos que tienen formas piramidales nos permiten identificar en su parte externa de manera visible varias cosas. Primero, las rocas volcánicas, el basalto, el granito. El basalto es esa piedra que todos conocemos como piedra de río. Es esa piedra negra que está muy pesada, muy sólida, que el albañil nos pide para hacer los cimientos de nuestra casa. Ese es el famoso basalto. La vamos a encontrar básicamente en los ríos. Luego, por ejemplo, las cenizas volcánicas, los suelos volcánicos, se caracterizan por ser de color rojo, son ricos en hierro. Los suelos, por ejemplo, de Tegucigalpa, casi en cualquier barrio de Tegucigalpa, son esos suelos arcillosos, rojos, pegajosos, que cuando llueve, pues lo transportamos en nuestros zapatos. Claro. Y la otra cosa que podemos observar es los edificios volcánicos. Estos edificios tienden a ser puntiagudos, pero cuando el volcán ha tenido una erupción muy fuerte, tienden a perder su cúpula, su parte alta. Okay. Y a veces a formar pequeñas lagunas, incluso en su parte superior. Las aguas termales también forman parte de estos síntomas volcánicos. Las fumarolas o las olas donde salen gases de azufre y que la gente asocia con el diablo porque dice, aquí huele a diablo, aquí vivió el diablo, ¿no? Que es un olor como a cohete quemado. Entonces esos son como algunos indicadores de la presencia del origen volcánico. Interesante, realmente estamos aprendiendo cada vez más sobre pues, cómo es nuestro país. Como bien lo dijo el doctor Ramón Rivera, es un país bello, un país rico en la temática volcánica. Bueno, vamos a seguir hablando acerca de geotectonismo en Honduras con el doctor Ramón Rivera, geógrafo y también docente de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, al igual también de la Universidad Pedagógica Nacional. Y ustedes, pues, si quieren conocer un poco más, preguntas pues, que nos pueden hacer a lo que pasó entonces, _stve@telebasica.com o también, recuerda, estamos en Facebook como Suyapa TV Educativa. Ya regresamos, no los cambies. Solo se hablaba de la existencia de dos volcanes apenas. Uno era Gracias por seguir con nosotros aquí en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca de geotectonismo en Honduras, un tema interesante, novedoso, y tenemos al doctor Ramón Rivera que nos está acompañando en el desarrollo del mismo. Doctor, hablamos en el bloque anterior referente a cómo identificar estos sitios con pues, evidencia volcánica. Usted dijo algo bien interesante, que pues, los volcanes están por ahí dormidos, pero que en un tiempo determinado pueden de nuevo resurgir, y que quizás estamos acostumbrados a ver volcanes que tienen esa forma como de un cono, típicos en algunos países de Centroamérica, y aquí en Honduras prácticamente no están de esa forma. Entonces, esas son las cosas que, por falta de investigaciones que pues, en los siglos pasados no se habían hecho,
la gente pensó que realmente no lo había ese tipo de volcanes. Sabemos que pues usted estudió en los Estados Unidos y tuvo una experiencia interesante con su profesor cuando le preguntó, era de Honduras, nos podía comentar esto porque a cualquiera nos puede pasar y de repente uno va a otros países y lo primero que le pregunta a uno son cosas de Copán, de Roatán y de ese tipo de temas y da un poco de pena no conocer esos temas. Bueno, la historia a la que hace referencia Arnulfo ocurrió durante mis estudios en la maestría en geografía en los Estados Unidos, en un curso precisamente de geotectonismo y de dinámica interna de la Tierra. El profesor nos dejó de tarea que explicáramos volcanes, sobre el tema de volcanes. Entonces a mí me encargó la tarea de que explicara los volcanes de Honduras, sobre volcanes de Honduras. Entonces yo le dije, bueno, estamos hablando de hace aproximadamente casi unos 30 años atrás. Yo le dije, profesor, va a disculpar, pero en Honduras no hay volcanes. Entonces el profesor me corrió de la clase, ¿no? Me dijo, ¿cómo va a ser posible que yo, sin ser hondureño, sepa que en Honduras hay volcanes? Y que tú, que eres geógrafo y que has vivido en tu país, no sepas que en Honduras hay volcanes. Y entonces me echó de la clase, me dijo que había un libro en la biblioteca, escrito por un amigo de él, que se llama Historia del Vulcanismo en Honduras, y que me fuera, me lo leyera, me lo tragara literalmente, y que si no, mejor no volviera a la clase, ¿no? Bueno, desde entonces me volví un experto en volcanes, ¿no? Así, tuve que aprender por las malas sobre el tema de volcanes, me vi muy interesado, empecé a buscar información y me encontré que había muchas publicaciones sobre el tema de volcanes en el país. Creo que para entonces en Honduras solo se hablaba de la existencia de 2 volcanes apenas. Uno era el volcán del Boquerón, en Olancho, el cual no es volcán, definitivamente. Y el otro era el que nos decían en la escuela, el volcán del Picacho, que era un volcán de agua, que por cierto no existen volcanes de agua en ningún lado del planeta. Con lo que esos 2 volcanes que nos contaba la escuela, pues quedaban totalmente como un engaño. Entonces, bueno, esa es un poco la historia Qué interesante, ¿no? penosa, ¿verdad? De Claro. paso, para un hondureño, pero que nos habla de ese desconocimiento por parte de nuestra escuela. Por ejemplo, en esta fotografía que tienen en su pantalla, se ve el lago de Yohoa. Esta está tomada precisamente de ese libro de William y McBirney, que se llama La historia del vulcanismo en Honduras, y es una fotografía, es un dibujo, un mapa del lago Yohoa y alrededores. Y uno nota en la parte norte del lago Yohoa un par de puntos negros, aproximadamente 5 puntos negros, 5 puntos oscuros se ven ahí, que hacen referencia a volcanes. Estos uno los puede ver cuando uno va de La Guama a Peña Blanca, por todo el montón de hoteles que uno cruza por ahí cerca, los va viendo y la gente le llama el volcán, el volcancito, Cerro El Hoyo, Babilonia, y todos ellos son grandes volcanes que fueron precisamente quienes cerraron la entrada del mar por el lado del Valle de Sula hacia la zona de Comayagua. Y el lago de Yohoa hoy día es el único resto que tenemos visible de ese antiguo océano llamado Mar de Esquías. Interesante, porque realmente cuando uno va al lago de Yohoa, prácticamente podemos decir que el lago de Yohoa es la evidencia que quedó del volcán, ¿no? Exactamente. Y ahí tenemos una fotografía tomada de Google y uno puede ver desde el espacio precisamente los cráteres. El más grande que se mira ahí al centro es el del volcán. Al lado derecho sería el lado de Cerro El Hoyo, y en la parte de atrás Babilonia, y luego más arriba en la fotografía se nota el Valle de Sula y su llegada hasta el mar. Uno es muy visible. Y es bien interesante ver que estos suelos volcánicos son muy fértiles, extremadamente fértiles, y con la cantidad de lluvia que tenemos en el país, son propicios para la actividad agrícola. Es interesante porque hemos estado viendo ese tipo de mapas y también sabemos que en nuestro país, como usted bien lo dijo, es un país muy rico. Hay también lo que se refiere a un mapa geológico, ¿no? Y cuando hablamos de ese mapa geológico y viendo ya esta evidencia, nos llama mucho la atención de esa riqueza geológica que hay en el caso de nuestro país, Honduras.
De hecho, sí, es bien importante esto porque eh, la forma en que hemos aprendido del territorio hondureño ha sido como de una forma de un territorio muerto, plano, eh, y no vemos todos estos matices. En Honduras se dan todos los tipos de fenómenos geológicos que se dan en todo el planeta. Interesante. En Honduras tenemos todos los tipos de lava, todos los tipos de volcanes. Es todo un laboratorio realmente. acá. Exactamente, se constituye en un laboratorio fabuloso. Por ejemplo, en la que estamos viendo ahora, lo que se nota es Tegucigalpa y Comayagüela. eh, Todos los puntos negros que se ven en el mapa son conos volcánicos. Solo rodeando Tegucigalpa y Comayagüela, si pudiéramos ver ese anillo de montañas que rodean nuestras ciudades, veríamos 32 conos volcánicos. Podemos mencionar, por ejemplo, el Cerro de Ula, podríamos mencionar la Laguna del Pescado, el Uyuca, el Pedregal, donde pensamos hacer el aeropuerto en Tegucigalpa, el Durazno, que es donde está la policía en la salida de la carretera del norte. Y bueno, todos esos puntos son conos volcánicos y todo lo que está hacia adentro y hacia afuera de ese anillo de montañas son cenizas volcánicas y rocas volcánicas. Claro, y ahí tenemos la evidencia y viendo este mapa, pues, y hemos hablado en otros programas anteriores acerca de Tegucigalpa Colonial, Tegucigalpa Republicana. Aquí estamos viendo una Tegucigalpa o viendo este mapa, el mapa geológico de Tegucigalpa, ¿no? Sí, por así decirlo. Ahora, cuando hablamos de conos volcánicos, nos referimos exactamente a qué, maestro. Bueno, nos referimos al edificio, a la montaña que forma un volcán, que lo va formando por las cenizas y los materiales que va arrojando por su cráter, por su garganta, y que como cuando recogemos arena con una pala y la vamos poniendo, tiende a tener esa forma cónica, que yo diría que uno de los pocos lugares en Honduras que aún hoy día mantiene esa forma cónica es la isla del Tigre, donde se encuentra la comunidad y el municipio de Amapala. Más adelante vamos a ver algunas fotografías precisamente de esos lugares, en donde es un volcán perfecto, es un cono perfecto. Entonces, prácticamente Tegucigalpa se convierte casi como una especie de caldera volcánica, por así decirlo. De hecho, sí. Yo soy de la idea de que Tegucigalpa es una caldera volcánica gigantesca. El nombre en hawaiano a eso se le llama Ma'ar, que es un cráter gigantesco. Y bueno, pues eso sería Tegucigalpa. Antes los textos se peleaban si Tegucigalpa era una meseta, cosa que lo es por la altura, si era un valle, que también lo es porque pasa un río y lo forma, pero que ahora sabemos que es un gran cráter. Esta fotografía que vemos ahí es precisamente en Uyuca, y esto fue un punto caliente que se activó hará unos 10 años aproximadamente atrás. La gente lo recuerda el evento porque hubo 7 incendios aproximadamente en la zona de Tatumbla y el Uyuca, y en uno de los incendios murió una muchacha, una estudiante panameña de la Escuela Agrícola del Zamorano, debido a que quedó pues rodeada por el incendio, ¿no? Ese es el evento que estuvimos estudiando. Esto, prácticamente el calor fue tan grande, y ahí podemos ver la fotografía de la zona, que las rocas fueron convertidas en cenizas, destruyó la roca, y los pinos fueron quemados solo por un lado. Por supuesto, el pino tiene la habilidad de ser uno de esos árboles que soporta el incendio. Imagínense que la bellota de pino no se abre si no se incendia. Claro, no hay que contarle mucho eso a los hondureños porque le van a ir a meter fuego al bosque, Claro, ¿no? con la excusa. Pero ahí vemos cómo la roca se convirtió en ceniza, ¿verdad? En estas fotografías. Los pinos, por suerte, se recuperaron, y eso nosotros fuimos a hacer el estudio, pero por no sé las razones, de alguna manera se ocultó esta información. Vean, por ejemplo, que toda esta vegetación en la parte baja son especies de helechos, crecieron hasta 3 y 4 metros de altura, gigantescos, porque la cantidad de minerales que se le agregó al suelo fue tan grande que se volvieron extremadamente fértiles. De ahí lo que comentábamos, ¿no? El hecho de vivir o convivir con zonas volcánicas, la fertilidad de la tierra, ¿no? Claro, los hondureños, que no sabemos de volcanes, le tememos a los volcanes, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta que los volcanes
son más las cosas buenas. Por ejemplo, aguas termales medicinales, suelos agrícolas, belleza escénica, atracción turística. Es decir, se combinan un montón de elementos pues que además del interesante laboratorio Así es. geotectónico, ¿verdad? Para quienes nos metemos en estas carreras de la geografía, pues nos vemos muy interesados por toda esta dinámica. Viendo ya hablando de laboratorio, viendo esta imagen, ¿qué están haciendo exactamente ahí, maestro? Estábamos midiendo la temperatura del agujero, del punto este de calor, con los compañeros, y le cuento que nosotros solo andábamos termómetros más o menos de 150 grados centígrados y los estallaba, porque excedía esa temperatura. Cuando le echábamos agua, el agua se volvía muy violenta y saltaba como las aguas termales precisamente, ¿no? Y entonces era muy peligroso estar cerca del lugar. Bien, eso es nuestro país, nuestro territorio, nuestro planeta. Y vamos pues, a continuar con esta historia de geotectonismo en Honduras, donde nos dan datos interesantes y conociendo mejor pues, nuestro territorio, nuestra tierra, podemos hacerlo producir mejor. Ustedes no nos cambien, ya regresamos. Y hay muchos fenómenos, tipos de rocas volcánicas, cavernas volcánicas. Gracias por seguir con nosotros aquí en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca de geotectonismo, maestro, en Honduras. Es una palabra complicada, pero que hemos ido aprendiendo con estas pláticas, con estas investigaciones del doctor Ramón Rivera, que él, pues, sabemos que él ha hecho trabajo ya en la práctica, ha estado ahí, como digo, usted es de los que pasa de la teoría a la práctica, y eso es lo importante, ¿no? Aplicar esos conocimientos. Viendo en estas imágenes, en estos trabajos, sabemos que de una u otra forma ustedes son una referencia en el tema, porque son un grupo pues, multidisciplinario que tienen diferentes tendencias en la geografía y que pues, nos cuentan esa historia de la Tierra como tal. Viendo en la imagen, vemos a todo el grupo que le reportaron sobre esta zona, aquí nos había dado que la zona de Tatumbla, Tatumbla, el cerro de Tatumbla. Uyuca. ¿Sí? Sí, como le dije, nosotros fuimos ahí muy entusiasmados de poder ver este tipo de cosas en el país, con el pesar de que hubo personas que murieron en esta situación, pero con la oportunidad casi la primera vez que teníamos de encontrar un fenómeno como estos en el territorio hondureño. Lástima que se nos terminó apagando, no porque estábamos felices. Yo vivo muy cerca de la zona, así que sentía como que tenía un volcán dentro de mi casa, ¿no? El sueño de cualquier geógrafo. El sueño de cualquier geógrafo, exactamente. ¿Y este grupo de personas de dónde son? Básicamente son profesores de la Universidad Pedagógica y muchos de ellos son geógrafos, precisamente. Esta imagen es preciosa. Bueno, esta es una zona bellísima, es la Isla del Tigre, y la comunidad que vemos en su parte baja es Amapala. Amapala es el municipio, y a Amapala le pertenecen todas las islas del Golfo de Fonseca que están habitadas y que son aldeas del municipio de Amapala. Y uno puede ver en esta fotografía de Google también el cono perfecto. Uno puede hacer el ascenso, dura un par de horas, es muy agotador, y hay muchos fenómenos, tipos de rocas volcánicas, cavernas volcánicas, como lo que llaman la Cueva de la Sirena, que es una belleza. Uno puede entrar y está conectada al mar, y uno incluso puede ver la marea que entra a la cueva, y hay playa dentro de la cueva, muy atractivo realmente. Y usualmente estamos acostumbrados de repente a ver un volcán como con esa dimensión, el famoso cono, en la parte en este sector. Esto, en el mapa, usted mencionaba al principio de que toda la parte sur de Honduras pertenece, o también parte de Occidente, a la famosa cadena montañosa, ¿eh? Sí, de hecho, volcanes. esta cadena montañosa, que se llama el Cinturón de Fuego de América, viene desde Alaska hasta Chile, por todo el Pacífico. Esta es la otra isla cercana a la Isla del Tigre, es la isla Zacate Grande, y la comunidad que vemos ahí es Coyolito, que es donde uno toma la embarcación hacia la Isla del Tigre. Y uno nota pues otra vez, en este caso la fotografía es casi vertical desde la parte de arriba,
y uno nota el cráter que tenemos en esa isla de Zacate Grande. Nos ha comentado que para subir a la cima, aproximadamente ¿cuánto es el recorrido entonces? No sé exactamente en kilómetros, pero el recorrido tiempo. puede sumar casi unas 3 horas. Sí. O sea que sí, hay que Solo de hacer- subida, ¿no? Solo de subida, claro. Y en el camino, pues el tipo de materiales, rocas, o sea que no es fácil subirlo realmente. Sí, es complicado el ascenso. Aquí también vemos otro de los cráteres que está en la isla de Zacate Grande, que mucha gente cree que ahí es donde termina el territorio hondureño, porque uno llega en el vehículo hasta ahí, hasta Coyolito. Sin embargo, ha tenido que pasar, esa es una isla que está conectada por un pequeño puente a otra isla, que es la isla de Güeguensi. Uno recorre Güeguensi y de ahí sale en otro puente que lo pasa finalmente a tierra firme. De ahí que las famosas playas negras, ¿no? Que se dan De en esa ahí, zona. exactamente, todas estas playas que tenemos en el Pacífico, no solo hondureño, de toda América, son de color negra porque son cenizas volcánicas, son suelos de origen volcánico. Dentro de esta arena se pueden encontrar pues, partículas de minerales. Usualmente, sí. Básicamente estamos hablando de plomo, hierro, entre otros. Cabe también destacar, maestro Rivera, de que hay muchos lugares en Honduras, sobre todo que pues tiene esa como productividad que es la parte minera, en caso de toda la parte sur-occidental de Honduras. La minería tiene que ver con el vulcanismo. De hecho, sí, en las regiones mineras solo se pueden acontecer en zonas volcánicas. La fotografía que está viendo en este momento es la laguna del Pedregal, que es la parte plana donde se piensa hacer el aeropuerto de Tegucigalpa. Este es el cráter. Y no es que no se pueda hacer este evento ahí, esta construcción, sino que requiere estudios especiales. Realmente todo esto está tan cercano a Tegucigalpa, ¿eh? Todo esto está así en las orillas de Tegucigalpa. Y como usted sabe, nosotros salimos mucho a caminar y nos encontramos que incluso toda la historia antigua, precolombina de Honduras, está dibujada en rocas volcánicas, en toba. Y según su opinión como geógrafo, y como usted dice, haciendo estudios, ¿realmente es factible hacer un aeropuerto en la zona? Yo pienso que sí, no habría mayores complicaciones. Ya. Porque al final, pues, el sector es amplio y todo, ¿no? Sí. Estos también son fenómenos producidos por el caso de volcanes y uno lo puede ver, por ejemplo, en el volcán de Masaya, en Nicaragua. Hay todo un campo y estos son lavas solidificadas que toman esas formas como de castillos y de pequeñas torres. Pues realmente tenemos un país, una región que nos cuenta mucho estas historias de estos volcanes y cómo estos volcanes nos han ido pues, de una u otra forma modelando a la región de Centroamérica, Honduras, y esa belleza que se tiene también, la gente tiene que ver con estos volcanes. Así que hay que estudiarlos, hay que analizarlos y hay que ir como dice el maestro Ramón Rivera, a patearlos para conocerlos porque vale la pena. Pero ustedes no nos cambien, ya regresamos en tu programa ¿Qué pasó entonces? La gente no huye de los volcanes, vive en los volcanes. Gracias a ustedes por seguir con nosotros. Realmente es un tema que hemos estado comentando en todo el programa, Geotectonismo en Honduras por el doctor Ramón Rivera. Doctor, una pregunta que mucha gente se podría hacer y que lo vale y entra, ¿no? Se pueden, va a ser dos preguntas realmente. Una es, ¿se pueden activar los volcanes? Bueno, usted lo comentó, pero queremos que lo diga más claramente. Y luego, pueden aparecer nuevos volcanes, nuevas montañas, etcétera. Aunque me parecen dos preguntas muy importantes. Respecto a la segunda, si pudieran aparecer nuevos volcanes, es importante señalar que el fenómeno que crea volcanes son las fallas geológicas. Por suerte, las fallas geológicas que cruzan el territorio hondureño
están bastante inactivas, lo que nos permitiría suponer que la posibilidad de que aparezcan nuevos volcanes es casi nula. La falla que más volcanes ha producido, prácticamente todos los volcanes de Honduras se han producido en la región sur del país, porque ahí es donde está la falla de Cocos, la falla del Pacífico. Y esta falla es la que ha producido todos los volcanes en Honduras. Pero esta falla se ha alejado del territorio hondureño. Y los últimos volcanes, los más jóvenes, son entre más al sur del territorio hondureño, más jóvenes, entre más al norte, más viejos. De forma tal pues que si se produjeran nuevos volcanes, tendrían que ser prácticamente o en el mar hoy día o muy cercanos a la playa en el Pacífico. Respecto a la posibilidad de que se reactiven los que ya tenemos, sí, eso sí existe, esa posibilidad, ¿no? ¿Qué reactiva un volcán? Una falla geológica, un terremoto, la reactivación de estas fallas. Y los hondureños hasta hace pocas décadas casi no mirábamos estos fenómenos, pero en las últimas décadas sí ha sido visible. Yo diría que el Mish, con todo lo malo que nos trajo algo bueno, y es que nos volvió más observadores. Nos obligó a aprender un poquito más de nuestro territorio y de nuestro planeta. De forma tal pues de que lo que ocurrió en Tatumbla hace unos 10 años es una reactivación en pequeña escala, por suerte. Si ustedes pudieran ir al sismógrafo que tiene la Universidad Nacional y preguntaran, se darían cuenta que todos los días en Tegucigalpa hay sismos, todos los días. Y eso es una cosa buena, porque la energía que produce la Tierra se libera día con día, y entonces es bien pequeña. Pero si esta va creciendo, va creciendo, va creciendo, como el volcán en Pompeya, en Italia, durante 400, 500, 1000 años sin que nada se libere, simplemente produce una gran explosión. Entonces asumimos de que las posibilidades de que se reanuden son relativamente pequeñas. Existen, pero son pequeñas. Y así, si usted tuviese que darle una serie de recomendaciones a las personas que viven cerca de los volcanes en el caso de una erupción. Bueno, si ustedes se percatan, los volcanes atraen a las poblaciones humanas. Las ciudades, las zonas de cultivo están junto a los volcanes por precisamente todas las ventajas que estos ofrecen. La posibilidad, un volcán puede llegar a tener 100 millones de años de edad y puede que haya tenido 3 o 4 actividades a lo largo de los 100 millones. Y póngale que cada vez esa actividad duró 1 año o 2. Entonces, un volcán de 100 millones de años de edad ha tenido erupción 10 años, es lo menos. Entonces, las posibilidades son bien breves, bien pocas, ¿verdad? Pero la gente no huye de los volcanes, vive en los volcanes. Uno va a El Salvador, va a Nicaragua y la gente vive ahí. El volcán empieza a tener actividad y la gente se pone en alerta, pero no sale del lugar, no se va. La gente dice, no, si ya estamos acostumbrados, ya sabemos cómo actúa y no va a pasar nada. Que también es una mala posición porque sí puede ocurrir algo, ¿no? En el caso de Honduras las posibilidades son muy bajas. Bueno, realmente hablando un poco en términos históricos, en la época prehispánica también hubieron volcanes que hicieron su erupción en el caso de El Salvador, ¿no? Porque prácticamente pues, hundieron a estas ciudades. Viendo estas imágenes, por ejemplo, esta es ya la consecuencia. Exactamente. Por ejemplo, uno nota que lo que pasó ahí, además de que hubo una erupción de suelos, más agua, una inundación, vemos las cenizas han hecho colapsar los techos. Bueno, en 1835, que es una de las erupciones más recientes en la historia de Honduras, es lo que en la historia se le reconoce como el año del polvo. Y el personaje que explica este fenómeno en aquella época es el Padre Reyes. Al Padre Reyes llegan los habitantes de Tegucigalpa preocupadísimos porque Tegucigalpa está llena de cenizas del volcán que está frente a Cedeño, el Cocihuina, y llegan pensando que viene el fin del mundo, ¿eh?
Entonces él le reclama en el Parque de la Merced, en la iglesia de la Merced, que no sean fanáticos, que lo que está ocurriendo es una erupción volcánica. Y uno dice, bueno, pero ¿y cómo el padre Reyes, allá por los 1800, sabía de estas cosas? Estos son dos volcanes del Salvador, el volcán Santa Ana es uno de ellos, ¿verdad? Y entonces uno se da cuenta que el padre Reyes estudió en León, Nicaragua, con volcanes muy activos. Entonces él sabía de este tipo de cosas. Uno ve en esta fotografía, en el fondo de uno de los volcanes, un lago verde, que significa que es metano. Ese es un agua venenosa. Y bueno, esos son otros de los peligros. Lo puede ver en el volcán Irazú en Costa Rica y en otros lugares. Incluso uno de los volcanes del lago Yohoa tiene una pequeña laguna de metano en su interior. Aquí vemos precisamente esos techos colapsados, la lava pues que cubrió en parte el territorio y mató toda la vegetación, pero con los pocos años y con un clima lluvioso como el nuestro, aquí otra vez vuelve a nacer la vida muy rápidamente. Esto es lo que ocurrió en El Salvador hace algunos años atrás. El cerro se vino hacia abajo, tapó la carretera panamericana y cerca de San Salvador ocurrió algo parecido, destruyó una pequeña colonia y murieron muchas personas en un alud de lodo y rocas. Realmente el ver cómo se comporta la naturaleza, nos damos cuenta de lo poderosa que es, pero como usted lo dijo claramente, si la estudiamos, la entendemos, pues podemos vivir con este tipo de eventos, y desde antaño pues hemos sido atacados por los mismos. Ya que usted mencionaba desde la época o el año del polvo, hay algo importante e histórico. Fue la época en la que también estuvo Morazán como presidente de Centroamérica, ¿no? Cerca, ¿sí? por ese entonces, ¿no? Exactamente. Y que los enemigos de Morazán le dijeron que era un castigo divino. Sí, fíjese que todo lo que ocurría en la época le echaban la culpa a Morazán, ¿no? Cuando Morazán llega a Guatemala y toma posesión de Guatemala, hay una fiebre de cólera. Bueno, hay una epidemia de cólera. Y entonces el arzobispo Casaus y su hermana, que era una monja, establecen pues de que era por castigo divino, ¿no? Y lo mismo, la erupción del Cosiguina es aducido a que Morazán tenía que ver con el diablo y cosas por el estilo. Increíble, ¿no? Y el conocimiento pues nos abre las puertas, nos hacemos ver, o hace que la realidad sea diferente, ¿no? Maestro Ramón Rivera, ¿qué es lo que usted recomendaría a todos esos jóvenes, a todas las personas que nos ven constantemente en el programa ¿Qué pasó entonces?, en relación a este tema? Bueno, yo creo que como universidad, como profesor universitario, nuestra responsabilidad es prepararnos lo más posible en el tema. De hecho, ya Honduras tiene carreras, estas carreras raras como la geografía, como la historia, la antropología, ya aparecieron en nuestro país. Muchos de estos jóvenes con toda seguridad se van a ver atraídos por estas carreras que son relativamente nuevas. Y yo creo que la gran importancia aquí es la prevención. Hay que aprender a convivir con este tipo de fenómenos. No asustarnos, yo creo que la calma ayuda muchísimo. En el caso de un temblor, la gente dice, hay que salir corriendo, eso es lo peor que se puede hacer. ¿Dónde ubicarnos? Copeco, los bomberos, Cruz Roja, dan pequeños trifolios sobre qué hacer. En muchos casos el problema es que están pensados no para un lugar, están pensados teóricamente. Aquí en Tegucigalpa usted dice, en caso de un temblor, salga corriendo por la puerta de enfrente. Es un bulevar, un carro lo va a atropellar. En otro momento le dicen, no, salga por la puerta de atrás, es un barranco aquí en Tegucigalpa. Usted se va a matar, ¿verdad? Entonces cada casa, cada familia tiene que ver, estudiar su casa, su barrio, reconocer cuáles son las zonas peligrosas, cuáles son las zonas seguras. Es una tarea familiar, es una tarea personal. En todos los eventos, erupciones volcánicas, terremotos, etcétera, el 95% de los muertos ocurren en los primeros 2 minutos. Y en esos primeros 2 minutos no va a llegar ni Copeco, ni la Cruz Roja, ni los bomberos. Quien le puede dar una mano es alguien que vive en su casa, es un vecino, y a ellos son los que hay que preparar. De nada sirve dedicar grandes esfuerzos a preparar estos cuerpos de socorro que hacen una magnífica labor,
porque van a llegar media hora después, ¿verdad? Y entonces es importante saber cómo actuar de casa en casa, de familia en familia, de persona a persona. Y esa es la tarea que muchos de nosotros tendremos que hacer como educadores, como maestros, en nuestras universidades, escuelas o colegios. Más que claro, ¿no? Contundente, muy coherente el consejo que nos ha dado el doctor Ramón Rivera en relación al tema que hoy hemos desarrollado, geotectonismo en Honduras. Doctor, gracias por habernos acompañado, gracias por dedicar un poco de su tiempo. Sabemos que pasa súper ocupado, pero que pues agradecemos esa fineza en aceptar nuestra invitación y siempre las puertas están abiertas aquí en ¿Qué pasó entonces? Para que pues, nos venga a contar sus investigaciones, sus historias que son muy interesantes. Y a ustedes, pues, también si quieres saber de nuevos temas, escríbanos a nuestro correo ¿Qué pasó entonces? _stve@telebasica.com, o también estamos en las redes en Facebook como Suyapa TV Educativa para escuchar tus comentarios. Y los que lo han hecho, gracias. Y a todos ustedes, gracias por haber estado con nosotros. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.